de casación en la forma y en el fondo el condenado Orlando Carter Cuadra. La sentencia de segunda instancia confirmó en la parte penal la condena impuesta en primera instancia y modificó en la parte civil la indemnización establecida. La indemnización no fueron objeto de recurso. En la sentencia de primera instancia, Orlando Carter Cuadra fue condenado como autor de los delitos de homicidio calificado de Bautista Van Chowen Basay y de Patricio Munita Castillo, previsto y sancionado en el artículo 391, número 1 del Código Penal, acaecidos entre el 13 y 14 de diciembre de 1973 en esta ciudad de Santiago, y se le impuso una pena de 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio, además de la accesoria contemplada en la ley y las costas de la causa. El hecho establecido por la sentencia señala que Patricio Munita Castillo y Bautista Van Chowen Basay, militantes del movimiento de izquierda revolucionaria, con posterioridad al 11 de septiembre de 1973, son intensamente buscados por los agentes del Estado. Incluso en el caso de Van Chowen, además se dispuso por bando del gobierno militar a ofrecer por este último recompensa por información respecto a su paradero. Por lo que ambos, en virtud de esta persecución, se ven obligados a buscar refugio y ellos lo obtienen en dependencia de la Congregación de los Padres Capuchinos, ubicada en Catedral 2345, Comuna de Santiago. Encontrándose ellos en dicho lugar, el 13 de diciembre de 1973, en horas de la tarde, se presentó una patrulla de personal de ejército vestidos de civil, los que ingresaron con un contingente de carabineros al recinto, donde fueron detenidos ilegalmente junto con el párroco de la congregación, el padre White, quien al parecer fue quien entregó a los servicios del Estado la información respecto a la ubicación de estos militantes. Efectuada la detención, fueron ingresados al bus correspondiente y esta patrulla era comandada por Marcelo Morén Brito. Lo suben y desde ahí se desconoce su paradero, se presume que fueron trasladados a algún centro clandestino de detención. Luego, el 14 de diciembre de 1973, los cuerpos de ambas víctimas son descubiertos por efectivos de la tenencia de la Villa Macul, sin vida, frente al número 600 de Avenida Américo Vespucio, sin identificaciones y a consecuencia de múltiples heridas a balas recibidas por la espalda, que le ocasionaron efectivos militares comandados por el teniente Carter, que es el condenado. Los cuerpos posteriormente fueron trasladados al servicio médico legal como NSN y sepultados en esa misma calidad en el patio 29 del cementerio general. A raíz de posteriores diligencias se estableció la identidad de Patricio Castillo, por lo que se procedió a su exhumación desde el cementerio y además se estableció la identidad de Bautista Van Chowen, puesto que se tomaron sus huellas digitales por el servicio médico legal y se estableció por el servicio de registro civil que sus huellas, que las huellas obtenidas del cadáver NN correspondían a esta última víctima. Estos hechos fueron calificados como homicidio calificado del artículo 391, número 1 del Código Penal, concurriendo las circunstancias y calificantes de alevosía y premeditación. El recurso de casación en la forma indica como causal la del artículo 541, número 9, en relación con el artículo 500, número 3, 4 y 5 del Código de Procedimiento Penal, y la casación en el fondo se invoca el artículo 546, número 3 del Código de Procedimiento Penal, en relación con el número 7 del mismo artículo. Para acreditar lo hecho, hay diversos testimonios que dan cuenta de la detención por parte de funcionarios del ejército, también asimismo desde la iglesia capuchino, como asimismo de la intervención de Morén Brito, que comandaba la patrulla correspondiente,
como asimismo el hecho de que fueron subidos y trasladados a algún centro de detención. La discusión y el recurso se basan fundamentalmente en discutir que los dos cuerpos encontrados no son los mismos que los que asevera el teniente Carter y los miembros de la patrulla haberle disparado, puesto que estas dos personas que le dispararon estaban transitando en la calle y no hicieron caso a detenerse, puesto que se encontraban en, en, eh, en toque de queda. Y al no responderle, el teniente Carter ordenó dispararles, cayendo al suelo. Esta patrulla dejó abandonados los cuerpos y se dirigió a su unidad, donde dieron cuenta, concurriendo carabineros a levantar esos cuerpos. No se encontraron identificaciones. Sin embargo, se señala que se estableció tales hechos, esto es que la patrulla comandada por el teniente Carter fue quien le disparó a estas dos personas y que correspondían a las dos víctimas, fundamentalmente porque se hicieron protocolos de autopsia por parte del servicio médico legal, estableciéndose la identidad de uno de ellos, y al exhumar se estableció además la identidad del segundo, del señor Munita, que correspondía a través de diversas diligencias. En consecuencia, estima la sentencia que fue establecida esta circunstancia, puesto que la única explicación que podría ser posible, según el sentenciador, es que estos dos cuerpos que asevera la patrulla del comandante, del teniente Carter, que correspondían, que no correspondían a las dos personas muertas, o sea, al señor Towell y al señor Munita. Debería, el sentenciador establece, habrían que tratarse de 4 cuerpos, y eso nunca se dio cuenta, sino que solamente se estableció que estos 2 cuerpos fueron encontrados en el mismo lugar donde la patrulla aseveró que dejó los cadáveres de las personas que fueron acribilladas. Orlando Carter reconoce el hecho de haber dado muerte a estas dos personas, ha ordenado que le dispararan, pero señala que son otras dos personas distintas, puesto que no se pudo establecer en esa oportunidad la identidad de ellos. Además, el sentenciador señala que no hay duda sobre la identidad, como por la establecida tanto por el servicio médico legal como por la exhumación del cadáver. Asimismo, se hace presente por testigos que el segundo cadáver, la segunda víctima, el señor Towell, fue fue exhumado luego, al día siguiente de haber exhumado las familiares el cuerpo del señor Munita para efectos de incinerar. Y en consecuencia nunca se logró encontrar el cadáver de esta segunda víctima. En virtud de todo aquello, el sentenciador logra, que confirma en este razonamiento la Corte de Apelaciones, logra determinar que el acusado es el autor del homicidio de ambas víctimas. En la sentencia se le reconoce la irreprochable conducta anterior y en virtud de ello se establecen las penas a las que hice referencia. Como señalé, el recurso de casación en la forma y en el fondo se basan fundamentalmente en las circunstancias y causales ya señaladas. En el caso de la casación, en la forma señala que hay un salto lógico desde la detención de ambos víctimas al hecho de encontrárseles muertos en la calle, no estableciéndose ningún nexo causal ni alguna secuencia histórica sobre aquello. Hace además presente que las víctimas probablemente murieron producto de las torturas y en consecuencia no dicen relación fundamentalmente con estas víctimas, haciendo presente además que en justicia militar se ingresó otro parte respecto de estas víctimas que el teniente Carter reconoce haberle
disparado y que esa parte tenía una numeración distinta a la que dan cuenta los protocolos. Como asimismo hace presente que los protocolos originales nunca fueron encontrados y solo se remitió copia de uno de ellos. Una de las víctimas, la que contenía la huella digital, que logró acreditar la identidad del señor Van Schoen. La casación en el fondo señala que no hay confesión por parte del condenado, puesto que él señala que haber dado la orden para disparar, pero que se trata de otras dos personas. No se pudo establecer que estas personas que la patrulla dispara son las mismas que las encontradas posteriormente. Ellos señala que no se han cumplido los requisitos para establecer presunciones sobre la autoría. En definitiva, solicita se anule la sentencia, se dé una de reemplazo en que se le absuelva a ambos, al condenado. Una pregunta, ¿y la casación como causal, digamos? Dice 546, número 3, en relación con el número 7 de... Bien. ¿Puede alegar quién lo hace por el recurso? La señora D'Angelo. Muchas gracias. Buenos días. Con la venia del señor presidente, alego ante vuestras señorías excelentísimas, en representación de Orlando Carter Cuadra, solicitando desde ya se acojan los presentes recursos por los fundamentos de hecho y particularmente de derecho, que en cada caso me referiré a continuación. Vuestras señorías excelentísimas, la presente causa se inició con el objeto de investigar la muerte de Bautista Van Schoen y Patricio Munita. En el año 2013 se sometió a proceso a Marcelo Morenbrito y luego a Manuel Contreras Sepúlveda, ambos en calidad de autores de dichos homicidios calificados, y en marzo de 2014 se declaró cerrado el sumario. Con fecha 9 de abril de 2014 se acusó a los procesados Moren y Contreras en calidad de autores de los homicidios calificados de Bautista Van Schoen y Patricio Munita, y en dicha acusación se estableció como hecho de la causa que el 13 de diciembre de 1973 ambas personas fueron detenidas por un contingente de carabineros y personal militar de civil, y al día siguiente sus cuerpos, que presentaban múltiples heridas de bala, fueron abandonados en la vía pública. En este primitivo proceso, el delito que se le imputó a los dos acusados fue precisamente el de homicidio calificado en virtud de un número de antecedentes que obraban en dicho proceso y que indicaban que estas personas, Patricio Munita y Bautista Van Schoen, fueron detenidos, torturados y asesinados por agentes de la DINA en formación el mismo día y que sus cuerpos, ya sin vida, fueron abandonados en la vía pública. Sin embargo, la causa a la que estoy haciendo referencia fue sobreseída definitivamente por muerte de ambos acusados. Luego de años de investigación, y una vez sobreseída total y definitivamente dicha causa por fallecimiento de los dos únicos acusados, tras presentarse un escrito de denuncia e infringiendo lo dispuesto en el artículo 77, inciso primero, 401 y 418, todos del Código de Procedimiento Penal, se resolvió abrir un cuaderno separado y en dicha resolución se señaló sin perjuicio del estado de tramitación del proceso, esto es, sumario cerrado y sobreseimiento definitivo dictado. Esta infracción al debido proceso, denunciada por esta defensa en el escrito de contestación, se procuró salvar mediante una resolución posterior en el que se señaló que habiendo alcanzado ambas causas el mismo estado procesal, se dispuso su acumulación y o continuación como una sola, pero lo que no pudo ser salvado son las contradicciones subsistentes entre ambas causas. Como dijimos, una vez cerrado el sumario y sobreseía la investigación por la muerte de Bautista Van Schoen y Patricio Munita, se presentó un escrito de denuncia en base a dos antecedentes. El primero de ellos, un expediente militar del año 73 relativo a un procedimiento en control de toque de queda, y el segundo, un certificado de matrimonio de mi representado con una de las hijas de Manuel Contreras,
certificado de matrimonio que da cuenta que es muy posterior a la fecha de los hechos investigados. En el expediente militar que fue acompañado para abrir este segundo proceso o cuaderno de investigación, nuestro representante, y en el que se investigó el procedimiento en toque de queda, nuestro representado reconoce, y tal como lo ha reconocido a lo largo de este proceso también, y esto sería su presunta confesión, que la madrugada del día 14 de diciembre de 1973, en circunstancias que efectuaba un control de toque de queda junto a un suboficial y 2 oficiales conscriptos, en Américo Vespucio, 200 metros aproximadamente antes de llegar a la rotonda Quilín, desde la población La Hormiga, transitaban 2 personas, las que no obedecieron a la voz de alto, las que no obedecieron frente a los disparos al aire, finalmente resultando fallecidos por la patrulla militar comandada por nuestro representado, y que dichas personas no portaban en definitiva armas ni identidad, dando cuenta del hecho al Comando General de Institutos Militares, al cual dependía, y se retiraron del lugar. El suboficial Martínez, que iba en esta patrulla militar, se encuentra fallecido, y los 2 soldados conscriptos que iban en esta patrulla militar están contestes en este testimonio de mi representado. Ahora bien, los hechos establecidos en la primitiva acusación se contraponen a aquellos hechos establecidos en la sentencia materia del presente recurso. En efecto, en la primitiva investigación se estableció que estas personas fueron detenidas, trasladadas a un centro de detención, torturadas y asesinadas durante la tortura, y respecto de una misma víctima se establece en esta causa que estas 2 personas irían transitando por la vía pública, habiendo sido acribilladas por la patrulla militar comandada por nuestro representado. Es decir, por un lado se establece en la primitiva acusación que los cuerpos sin vida fueron abandonados en la vía pública, y por otro lado se establece que estas mismas personas estaban con vida en la vía pública. Pero estas no son las únicas contradicciones que quedan subsistentes en este proceso. Por de pronto hay algo que está claro, porque así se estableció en este proceso y en la primitiva investigación, que es que el día 13 de diciembre de 1973, Moren Brito y sus hombres allanaron la parroquia de la Congregación de los Capuchinos y detuvieron a Bautista Van Schoen, Patricio Munita y al padre White. También está claro de esa primitiva investigación que estas personas fueron trasladadas a un lugar clandestino de detención, torturadas, y finalmente está claro que estas personas fallecieron. También está claro, y fueron asesinadas, por cierto. También está claro, porque así lo ha reconocido mi representado, conteste con los 2 suboficiales conscriptos de la patrulla, que en la madrugada del 14 de diciembre de 1973, en circunstancia que este teniente de 23 años comandaba una patrulla de control de toque de queda, se encuentra con 2 transeúntes que caminaban desde la población La Hormiga y que no obedecen a la voz de alto, no obedecen a los disparos al aire, y finalmente resultan muertos conforme los bandos militares de la época. Así las cosas, vuestras señorías excelentísimas, el conflicto que fue sometido, el conflicto jurídico penal, que fue sometido a la decisión de los tribunales de justicia a través del escrito de contestación respectivo, era precisamente si ambas situaciones obedecen o no a unas mismas víctimas y la correlación existente entre uno y otro hecho. Este conflicto no se resuelve en la sentencia, ni al establecer los hechos de la causa objeto del juzgamiento, ni al efectuar las consideraciones probatorias requeridas conforme los descargos contenidos en el escrito de contestación de la acusación. Así las cosas, el primer capítulo de casación formal dice relación con el artículo 541, número 9, en relación con los artículos 3, 4 y 5 del artículo 500, ambos del Código de Procedimiento Penal. El numeral tercero, como es sabido, del artículo 500 del Código de Procedimiento Penal exige que la sentencia contenga una exposición breve y sintetizada de los hechos que dieron origen a la formación de la causa. De este modo se trata, pues, de que el sentenciador establezca, aunque sea de modo breve y sintético, con claridad y precisión los hechos sometidos a su decisión. Si se leen los hechos establecidos en la causa, en la sentencia, en el considerando tercero del fallo,
es posible advertir que no se señala ni siquiera de manera genérica la relación existente entre los detenidos por Moren y los disparos de la patrulla militar comandada por nuestro representado. Es decir, entre el punto 2 del considerando tercero, que se refiere a la detención en la parroquia, el traslado al centro de detención y la tortura, y el punto tercero relativo del mismo considerando, relativo a la participación punible de nuestro representado, no existe una vinculación entre ambos, ni siquiera de manera genérica. No se señala cómo ni quién habría llevado a estas personas al lugar en que se habría producido el episodio del toque de queda, no se dice si llegaron vivos o muertos, no se dice cómo sabían o no sabían los partícipes de la patrulla militar de toque de queda quiénes eran estas personas. Nada de esto se resuelve en la sentencia. Pero además, la participación de mi representado se tuvo establecida únicamente mediante su confesión, conteste con el testimonio de los 2 soldados conscriptos partícipes de la patrulla militar. Y ellos 3 están contestes en los hechos que he señalado, que iban 2 personas caminando, no obedecen a la voz de alto, no obedecen a los disparos al aire y resultan muertos. Sin embargo, este hecho, que claramente está establecido en el proceso o acreditado mediante estos 3 testimonios contestes, no se establece como hecho objeto del juzgamiento en lo relativo a la participación punible de nuestro representado. ¿Y por qué? No se trata aquí de una relación genérica de los hechos o de una simple omisión. El punto es que no se establece como hecho de la causa porque no existe ningún antecedente en el proceso que permita vincular este episodio de la patrulla en control de toque de queda con aquellas personas que fueron detenidas en la parroquia a que hemos hecho referencia. En consecuencia, estos hechos no establecidos al momento de establecer, valga la redundancia, los hechos en la sentencia, no permiten tener por configurado o por cumplido más bien el numeral tercero del artículo 500 del Código de Procedimiento Penal en cuanto a la forma de extender la sentencia y en definitiva no existe por lo tanto la claridad y precisión en el establecimiento de los hechos para un adecuado juzgamiento de los mismos. Ahora bien, el numeral cuarto del artículo 500 del Código de Procedimiento Penal requiere que la sentencia contenga las consideraciones en cuya virtud se dan por probados o no probados los hechos atribuidos a los procesados o lo que estos alegan en sus descargos, ya para negar su participación, ya para eximirse de esta o eventualmente para atenuar esta. Como señalé a propósito del numeral tercero del artículo 500, el sentenciador omite establecer un hecho fundamental, cual es saber cómo llegaron las víctimas de auto detenidas por la DINA, trasladadas a un centro de detención y torturadas a eventualmente ser liberadas e ir caminando libremente por la vía pública cuando son abatidas por la patrulla militar comandada por nuestro representado. Como dije, esto no es un simple olvido, y no es un simple olvido porque no existe ningún antecedente en el proceso que permita efectuar esa conexión entre la detención en la parroquia, el traslado a un centro de tortura, la tortura y una eventual liberación de ambos detenidos. Tal como se señaló en el escrito de contestación de la acusación, existen abundantes antecedentes en el proceso que permiten establecer o concluir que Patricio Munita y Bautista Van Schoen fueron muertos por sus captores en los interrogatorios, tal como se estableció en la primitiva acusación en contra de Moren y Contreras. Tales antecedentes además son recogidos en las querellas de autos del primitivo proceso y son recogidos en las múltiples solicitudes de procesamiento de Moren y Contreras en el primitivo procedimiento, son recogidas en el auto de procesamiento y son recogidas en la sentencia. Pero el sentenciador omite, no obstante que finalmente decide acumular o continuar la causa como una sola, omite todo aquello que se logró establecer en el primitivo proceso y que dice relación con que estas personas fueron asesinadas durante su detención y tortura. Omite, por ejemplo, referirse a la declaración de Lucía Castillo Baeza, madre de Patricio Munita, Rolanda Foja 408,
quien señala que ella conversó con el padre White. Recordemos que el padre White es el tercer detenido en la parroquia, que lamentablemente posteriormente falleció en la secuela del juicio, pero doña Lucía Castillo, a fojas 804 del primitivo proceso, señala que conversó con el padre White y el padre White le dijo que fue testigo de las torturas a su hijo y que le relató que uno de los agentes, Moren o Krasnov, intentó dispararle a 8 detenidos, logrando intervenir Munita, por lo cual inmediatamente fue asesinado. Agrega también a fojas 804, la madre de Patricio Munita, que Osvaldo Romo le ratificó lo conversado por el padre White. Con el padre White. A fojas 244 tampoco lo considera el sentenciador, la declaración policial de Jorge Munita Castillo, y a fojas 361 de este nuevo cuaderno separado, su declaración judicial, en que señala Jorge Munita Castillo, hermano de Patricio Munita, señala que al abrir el ataúd de su hermano pudo constatar que había sido brutalmente torturado y que tenía sus brazos y ambas piernas fracturadas. Foja 299 de este cuaderno separado rola nuevamente la declaración de Lucía Castillo, quien señala que el padre White le dijo que escuchaba gritos de su hijo y que luego escuchó un disparo y que luego Patricio Munita no gritó más. También señala fojas 378 del cuaderno separado que su hijo fue tirado desde un jeep militar en la rotonda Quilín y que carabineros con los que conversó, que lo encontraron, le dijeron que había fallecido mucho antes y que al parecer lo habían matado y luego lo tiraron en el lugar. Osvaldo Romo, a foja 426 del cuaderno separado, señala que las víctimas de autos fueron conducidas a Rinconada de Maipú a cargo de Moren y Manrique y que el cuerpo de Munita fue acribillado y abandonado en la rotonda Quilín por una maniobra distractiva de inteligencia. Agrega Osvaldo Romo a fojas 432 que de este cuaderno separado, que Moren Brito le dijo que él detuvo y mató a Bautista Barshowen y Patricio Munita. Es decir, las declaraciones de la madre de Munita, del hermano de Munita, de Osvaldo Romo, de Fuensalida Devia, fojas 1724, están contestes en que Munita y también Barshowen fueron muertos durante el interrogatorio. Lo expuesto precedentemente, en orden a que Munita participa en orden a que Moren y participa en la detención y que luego los detenidos son salvajemente torturados y asesinados por la DINA en formación, se encuentra recogido en las querellas de la primitiva causa y en las solicitudes de procesamiento, en los procesamientos y en la acusación respectiva. Y todo esto es obviado por el sentenciador, al menos aunque sea para aclarar cuál fue en definitiva la situación suscitada y cómo se vincularían tales hechos. Adicionalmente existen otros tantos antecedentes en el proceso, todos referidos en el escrito de contestación y detallados en el escrito de casación en la forma y en el fondo interpuesto ante vuestras señorías excelentísimas, que dan cuenta que al menos existen antecedentes, y no para descartar, para establecer una duda más que razonable en relación a que si las víctimas de ambos episodios eran o no las mismas. Es decir, existen antecedentes que permiten realmente descartar que hayan sido efectivamente las mismas víctimas de auto. ¿Y qué nos dice el sentenciador? El sentenciador nos dice en el considerando noveno, al hacerse cargo de las diferencias esgrimidas en el escrito de contestación, que en ningún momento, y cito textual, en ningún momento de la investigación difieren las víctimas de auto. Pero no basta para hacerse cargo de los descargos efectuados en el escrito de contestación señalar que en ningún momento las víctimas difieren. ¿Sí? ¿Continúo? Continúe, abogada, sí. Perdón. Pero no basta, para entender que se hace cargo de los descargos, señalar que en ningún momento las víctimas difieren de las víctimas de esta investigación. Hay que hacerse cargo de las diferencias invocadas en el escrito de contestación, cosa que no ocurre en el proceso. Y las diferencias, como dije, son múltiples,
y al no haberse hecho cargo de ellas, porque fueron parte de la defensa del acusado, no permite tener por cumplida la exigencia del numeral 4 del artículo 500 del Código de Procedimiento Penal. Diferencias relevantes. A foja 7 rola la declaración del carabinero Nelson Rivera, quien habría hecho el parte policial, y señala que las víctimas se trataba de dos hombres jóvenes, bien vestidos, uno de chaqueta de gamuza y pelo castaño, el otro de pelo negro. Al respecto, cabe plantearse, en primer lugar, si Munita era el de chaqueta de gamuza, conforme lo han dicho sus parientes en esta causa, entonces el de pelo negro era Bautista Van Schoen. Claramente no tenía pelo negro Bautista Van Schoen. Por otro lado, si Munita tenía ambas piernas fracturadas, ¿cómo era posible que fuera caminando o corriendo por la vía pública? Si ambos presentaban tales rasgos o signos de tortura, ¿cómo era posible que el carabinero que encuentra los cuerpos solo recuerde que se trataba de dos hombres jóvenes y bien vestidos? A foja 77, el doctor Leonel Gress señala que Bautista Van Schoen era claramente identificable por su talla por sobre los 2 metros. ¿Cómo era posible que el carabinero que encuentra a estas personas no haga hincapié o no recuerde que uno tenía una talla por sobre los 2 metros? Es decir, existen diferencias entre las descripciones físicas de los cuerpos. ¿Y por qué se vinculan? Y aquí está el tema de este asunto. ¿Por qué se vinculan los cadáveres de la patrulla militar en relación con las víctimas de la investigación de autos que fueron detenidos en la parroquia y que fueron torturadas en un centro de detención? Se vinculan los cuerpos por 2 protocolos de autopsia, el 3.950 y el 3.951. Protocolos de autopsia que, dicho sea de paso, desaparecieron y que recién, uno no apareció nunca, y que recién en el año 2003 el registro civil remite una foto estática de uno de ellos, que sería el de Bautista Van Schoen, correspondiente a un NN, reconocido dactiloscópicamente. No sabemos cómo llegó al registro civil, ni por qué apareció recién en el año 2003, el otro protocolo de autopsia no llegó nunca. Pero, ¿por qué se vinculan los cuerpos de la patrulla militar con estos protocolos de autopsia? Se vinculan, y que corresponderían a las víctimas de auto, se vinculan porque la secretaria del Servicio Médico Legal informó que los cadáveres recibidos mediante oficio 255 de la tenencia de Villa Macul, les correspondió los números 3.950 y 3.951 extraviados. Sin embargo, consta en autos de la declaración de Nelson Rivera, el Servicio Médico Legal llegó al lugar y se llevó los cuerpos. Es decir, los cuerpos no fueron remitidos al Servicio Médico Legal por oficio alguno. En otras palabras, el Servicio Médico Legal llega, y lo que le llama la atención al carabinero que llega sin que ellos lo hayan llamado, llega y retira 2 cuerpos sin documentación, y en su ingreso, según la secretaria, a estos cuerpos se le asignaría estos números de autopsia que serían concordantes con las víctimas que se investigan, pero no hay ningún antecedente que ratifique todo aquello. Y por otro lado, lo que no ratifica, sino que por lo tanto pone en mayor duda que hayan sido los mismos cuerpos, es que existen 2 partes policiales distintas. En el proceso militar, que data del año 73 y que se agregó o acompañó a efectos de iniciar esta nueva denuncia en cuadernos separados, en ese proceso militar está el parte policial correspondiente al episodio de la patrulla militar comandada por nuestro representado, y es el parte policial número 3. Sin embargo, el Servicio Médico Legal señala a fojas 81 y lo reitera a fojas 87 que el parte que da cuenta de estos cadáveres recibidos mediante oficio 255, a los que se les habría asignado en los números de autopsia a los que he hecho referencia, es el parte 389/255. Es decir, y en otras palabras, existen 2 partes policiales diferentes, uno agregado a este proceso, el otro no, uno ratificado por el carabinero, el otro no,
pero en todo caso existen dos partes policiales diferentes, con numeración diferente, y que en definitiva uno podría incluso ser falso, pero en todo caso existen dos partes policiales distintos. Uno correspondería a los protocolos de autopsia y el otro, el número 3, no tiene vinculación a número de protocolo de autopsia alguno. Pero nada dice el sentenciador respecto de la existencia de dos partes distintas, consideraciones que eran necesarias debido a que precisamente aquello fue parte de la defensa efectuada en el escrito de contestación y el artículo 500, número 4 del Código de Procedimiento Penal lo obliga a hacerse cargo, valga la redundancia, de los descargos de la defensa. Como dije, hay diferencia en las descripciones fácticas de los cuerpos, existe en relación con lo que señala, digamos, el carabinero que los encontró, pero también el testimonio de mi representado y el de los dos suboficiales conscriptos que lo acompañaban dan cuenta que dos personas iban caminando de la población Lo Hermida, es decir, ambos dicen que no los llevaban ellos, ni vivos ni muertos, y que no se detienen ante la voz alta y se siguen los protocolos de la época porque comienzan a correr. Insisto, ¿cómo podía correr Munita si existen antecedentes en el proceso de su testimonio de que cuando se exhumó su cuerpo, el cadáver presentaba fracturas de ambas piernas? El relato de Carter dice que el relato prestado no a propósito de este proceso, o sea, reiterado en este proceso, pero un relato prestado en el año 73 ante la justicia militar, dice que dos personas venían caminando desde la población de Lo Hermida, 200 metros antes de llegar a la rotonda Quilín. ¿Cómo es posible que los cuerpos que dan cuenta de estos protocolos de autopsia hayan sido encontrados en la rotonda misma y no en la población Lo Hermida, como lo ratifica César Góngora, el otro integrante de la patrulla militar? La madre de Patricio Munita señala que estos cuerpos fueron tirados desde un jeep militar en la rotonda misma, en circunstancias que la patrulla comandada por mi representado, el teniente Carter, de 23 años, iba en un jeep civil de color blanco. Hay ausencia total, como dije, de estas consideraciones, y el sentenciador lo que hace en el considerando noveno es apelar a la sana crítica, a las máximas de la experiencia en causas sobre derechos humanos y a los principios científicamente afianzados para señalar que con ello adquiere plena convicción de que no existiría contradicción. Sin embargo, no basta con apelar a la sana crítica, no basta con apelar a los conocimientos científicamente afianzados en materia de causas de derechos humanos, porque en esta causa se trata de un proceso regido por el Código de Procedimiento Penal y por ende un sistema de prueba legal tasada, y el tribunal debió efectuar las consideraciones probatorias para arribar al principio de certeza legal condenatoria, que es el que rige la materia. Desde esta perspectiva no podemos entender cumplido el numeral 4 del artículo 500 del Código de Procedimiento Penal. Por último, en relación con el capítulo de casación formal y muy brevemente respecto del numeral 5 del artículo 500, señala el sentenciador que se trata en la especie de un homicidio calificado por la premeditación y la alevosía. Sin embargo, no existe consideraciones legales o doctrinal alguna para calificar el delito que se le imputa a nuestro representado de un delito alevoso o con premeditación conocida. Y si nos vamos a los hechos señalados por mi representado, que son entendidos como única prueba de participación punible, no se vislumbra la alevosía o premeditación conocida. Pero en todo caso, no existen razones legales o doctrinales alguna, es decir, no hay pocas razones o malas razones, sino que derechamente no las hay. Y en ese contexto no es posible tener por cumplido a este respecto el numeral 5 del artículo 500 del Código de Procedimiento Penal en cuanto a la forma de extender la sentencia. Ahora me voy a referir al capítulo de casación en el fondo, que como señaló la señora relatora, corresponde al artículo 546, la causal número 3 del Código de Procedimiento Penal, en relación con el numeral 7º del mismo artículo. En el caso Sublite, lo que ocurre es que el sentenciador calificó de delito de homicidio en la persona de Bautista Van Schoen y Patricio Munita los hechos declarados por Orlando Carter Cuadra
conteste con el testimonio de los otros 2 integrantes de la patrulla militar, infringiendo, en nuestro concepto, las leyes reguladoras de la prueba y condenándolo en definitiva como autor del homicidio calificado, invocando para ello como única prueba su confesión. En efecto, en la sentencia de Marras, para determinar la participación punible, distinto es la determinación de los hechos, para determinar la participación punible del encausado de homicidio calificado en la persona de Bautista Van Schoen y Patricio Munita, en el capítulo, en cuanto a la participación en el considerando quinto, transcribe parte del testimonio de nuestro representado para luego en el considerando sexto señalar que su confesión, en concepto del suscrito, reúne las exigencias del artículo 481 del Código de Procedimiento Penal y acredita, fuera de toda duda razonable, que le habría cabido una participación culpable y penada por la ley en los homicidios de Bautista Van Schoen y Patricio Munita, de acuerdo con el artículo 15, número 1 del Código Penal. Es decir, invoca como único medio de prueba de participación la confesión de mi representado, conteste con el testimonio de ambos integrantes de la patrulla militar. Sin embargo, aquí hay un tema relevante. Se está investigando y se está sancionando la muerte de Bautista Van Schoen y Patricio Munita. Y respecto de ese hecho, de estas personas que fueron detenidas en la parroquia, trasladadas a un centro de detención y torturadas, respecto de ese hecho no existe confesión alguna por parte de mi representado. Por lo tanto, no estamos enfrente a un problema de divisibilidad o no de la confesión, sino que derechamente no confiesa la participación punible en dichos homicidios y por lo tanto existe una vulneración a los artículos 481 y 482 del Código de Procedimiento Penal, habiéndose incurrido de este modo en una errónea aplicación del derecho que autoriza el recurso de casación en el. Ahora bien, tal como se desarrolló latamente en el capítulo de casación formal, el conflicto jurídico penal era si ambas situaciones obedecen a unas mismas víctimas y la correlación entre uno y otro hecho. Como dije, existe abundante prueba en el proceso y específicamente en la primitiva investigación que permitía establecer que las víctimas fueron asesinadas por Moren Brito y sus hombres durante el interrogatorio. Así lo señala la periodista Nancy Guzmán en su libro Un grito en el silencio, con abundante apoyo documental y testimonial. Ella declara en este proceso, y en el libro señala, y solicito su venia para leer un pequeño párrafo de lo dicho. Abogada, perdone, pero no está utilizando pruebas, no está razonando con pruebas que se hubiesen vertido durante el proceso. Sí, es una prueba vertida en el proceso. El libro está agregado al proceso y la periodista presta testimonio, pero puedo señalar lo que ella dice, en definitiva, sin necesidad de leerlo. Pero Que lo digan. Bueno, esta periodista, sí, voy a hacer una referencia entonces. Esta periodista que declara en el proceso y explica la prueba que recopiló, que habló con el padre White, los documentos y los diversos testimonios de personas que lamentablemente no prestan testimonio en este proceso porque fallecieron en estos 50 años, ella señala en definitiva que Moren Brito y sus hombres detuvieron a Bautista Van Schoen junto con Patricio Munita en la parroquia de los Capuchinos y que ambos fueron muertos durante la tortura. Señala que el primero en morir fue Patricio Munita Castillo, tal como lo señaló el padre White, a quien le fracturaron ambas piernas, mandíbulas y brazos, y que muere de un disparo en la cabeza, producto de que intervino en una situación con otro, en defensa de una situación de otro detenido. Agrega además que Bautista Van Schoen también muere la misma noche tras ser brutalmente torturado. Esto lo declara Nancy Guzmán a fojas 621 y 1447 de este proceso. En consecuencia, existen diversos testimonios que fueron agregados en el auto que dan cuenta de lo mismo que señala esta periodista, que estas personas fallecen durante la tortura. Pero ¿qué es lo que hace? Y aquí viene a propósito del capítulo de casación en el fondo al que se está aludiendo y respecto del cual se está alegando, el sentenciador señala en el considerando noveno que no existen contradicciones y señala, y ahora sí pide autorización para leer el considerando parte del considerando noveno, párrafo cuarto de la sentencia.
Bien, puede hacerlo. Dice, en la misma línea, el suscrito, apelando a la sana crítica, máximas de la experiencia en delitos sobre derechos humanos y a los principios científicamente afianzados, adquiere plena convicción que no existiría la contradicción que alude la defensa en su escrito. Esto es el considerando noveno del párrafo cuarto. ¿Por qué se vincula con el capítulo de casación en el fondo, este párrafo noveno, considerando cuarto? Porque cuando en un proceso de prueba legal es necesario recurrir a la sana crítica, a las máximas de la experiencia en causas de derechos humanos para justificar la decisión condenatoria, algo está mal y algo está muy mal, porque en este caso rige un sistema de prueba legal. En nuestro ordenamiento jurídico penal existen numerosas normas que autorizan a los sentenciadores a ponderar la prueba, en algunos casos conforme a la sana crítica, en otros casos en conciencia. Así, por ejemplo, el artículo 297 del Código Procesal Penal establece la apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica. Por citar otros, el artículo 472 del Código Penal, a propósito de la usura, autoriza a apreciar la prueba en conciencia. Lo propio el artículo 59 de la Ley 11.625. Pero no existe ninguna norma procesal ni penal, sustantiva ni de procedimiento que autorice en un homicidio calificado, regido por el sistema de procedimiento penal antiguo, que autorice a ponderar la prueba conforme a la sana crítica, conforme lo hace el sentenciador en el considerando noveno, párrafo cuarto, que leí precedentemente. Y la influencia sustancial en relación con esa errónea ponderación de la prueba, que debió ser ponderada legalmente en circunstancias que lo hace conforme a las reglas de la sana crítica, esa errónea ponderación de la prueba tiene influencia sustancial en los dispositivos del fallo porque no existe prueba legal suficiente que haya permitido aclarar, en definitiva, cuál es la real situación suscitada en estos autos, si existen o no dos víctimas, cómo llegan esas víctimas al lugar en que son encontradas por la patrulla militar, si llegan vivas o muertas, quién la trasladó, si eran los mismos cuerpos, si la patrulla militar de nuestro representado sabía o no sabía. Nada de eso tiene prueba legal en el proceso y la sana crítica no está habilitada en una causa de esta naturaleza. Y por lo tanto existe una errónea aplicación del derecho al haberse aplicado la ley a hechos y circunstancias que no han de regirse por ella, es decir, a hechos y circunstancias que no han de regirse por la sana crítica. Por último, cabe señalar que del proceso se desprende que Orlando Carter Cuadra era un teniente de 23 años de edad que comandaba una patrulla militar de control de toque de queda, que nunca fue miembro de la DINA. No tenía relación de parentesco con Manuel Contreras a la fecha de los hechos, porque a la fecha de los hechos ni siquiera pololeaba con quien fue su actual, con quien es su actual señora y que fue el antecedente que permitió abrir esta causa a través de un cuaderno separado. Tampoco tenía vinculación militar ni laboral con Manuel Contreras ni con Moren Grillo. Ahora bien, los hechos en los que participó mi representado correspondiente al episodio de la patrulla militar son hechos reprochables, son juzgables y eventualmente condenables, aun cuando se siguieron los bandos militares de la época publicados incluso para la ciudadanía, pero resultan reprochables y juzgables y eventualmente condenables. Pero lo que no es posible es que sin antecedentes suficientes se le condene por la muerte alevosa y con premeditación conocida de Bautista Van Schoen y Patricio Munita, respecto de los cuales no hay antecedentes que los vinculen realmente, salvo su propia confesión correspondiente a este otro episodio. Por último, vuestras señorías ilustrísimas, quiero señalar que el fallo de segunda instancia confirmatorio del de primer grado incurre en los mismos vicios a los que he hecho referencia y por eso que se preparó el recurso adecuadamente con el correspondiente recurso de casación formal interpuesto para ante la Corte de Apelaciones en su oportunidad. Pero además, el fallo de la Corte de Apelación incorpora antecedentes como para justificar esta decisión confirmatoria, antecedentes que dan cuenta que no hay un análisis de la causa, ni siquiera de la sentencia, pues son antecedentes que se basan en otros antecedentes que no están en el proceso. Por ejemplo, refiere el sentenciador del SAA que los protocolos de autopsia de las víctimas darían cuenta que son las mismas personas, en circunstancias que el protocolo de autopsia de Patricio Munita nunca apareció. Y el de Bautista Van Schoen apareció una foto años después remitida por el registro civil. Refiere el fallo de segunda instancia los informes dactiloscópicos de ambas víctimas.
solo existe respecto de Bautista Banchower en relación con este protocolo de autopsia remitido por el registro civil. Refiere el sentenciador de alzada pericia a los cadáveres que acreditó que corresponden a las víctimas de los disparos. En primer lugar, el cadáver de Bautista Banchower nunca apareció, o sea, ¿de qué pericia a los cadáveres de las víctimas estamos hablando? Y el cadáver de Patricio Munita, que sí apareció tras una ardua investigación efectuada por su familia, que logró dar con el lugar de entierro y logró exhumar el cadáver, da cuenta, no dice relación esa pericia con las víctimas de la patrulla militar, da cuenta de que se trata de Patricio Munita, da cuenta de que estaba brutalmente torturado, da cuenta de que murió de disparos, pero no existe vinculación en esa pericia, porque el cadáver no apareció, de que se haya tratado de los disparos de la patrulla militar. Es decir, y con esto termino, a nadie le importa si eran en definitiva las mismas víctimas o no. Lo relevante pareciera ser condenar a alguien por la muerte de Patricio Munita y Bautista Banchower. Y si los autores, procesados y acusados, fallecieron durante la secuela del juicio, pareciera ser útil condenar a Orlando Carter, quien terminó siendo yerno de Manuel Contreras y que de todos modos participó en la muerte de 2 personas en un toque de queda, aunque no se sepa quiénes eran estas 2 personas. Vuestras señorías excelentísimas, sobre la base de estas consideraciones, solicito en definitiva se acojan los presentes recursos conforme lo señalado y lo pedido en cada uno de los capítulos de casación en el escrito de casación correspondiente. Muchas gracias. Sí, sí, claro. Vamos a suspender por 10 minutos. Suspendemos la audiencia por 10 minutos y la reiniciamos más rato.